es legítimo afirmar que Trump va a cambiar muchas cosas, empezando más o menos por todos y cada uno de los puntos en la agenda del anterior gobierno. Su primer día en el cargo se la pasó firmando órdenes para derogar todo lo aprobado mediante orden presidencial por Joe Biden y firmando sus propias órdenes en sentido contrario. Como esto era esperable, al menos hasta cierto punto, se puede comprender que el gobierno anterior, el gobierno del Partido Demócrata, hiciera todo lo posible para evitar la victoria de Trump. Una de las medidas que tomó ese gobierno nos interesa especialmente. Pues supuso que entre octubre y noviembre del año pasado, los 2 meses antes de las elecciones, el gobierno llegase a gastar 642.000 millones de dólares que no tenía, logrando así el récord de déficit acumulado en 2 meses, superando incluso a lo gastado en 2 meses, o en esos 2 meses, durante la pandemia, es decir, entre octubre y noviembre de los años de la pandemia del año 2020. Este enorme despilfarro logró que la economía estadounidense subiese, bien, un 3% durante ese trimestre y que la bolsa alcanzase su máximo histórico. El Standard & Poor's 500, el Nasdaq, todo por las nubes. Sin embargo, todo este dispendio y crecimiento fue en vano para frenar la segunda llegada de Trump al poder. Analizando la derrota del Partido Demócrata, Adam Tooze hizo referencia precisamente a este nivel de gasto o a este gasto desmedido como algo que, lejos de haber sido un problema para el anterior gobierno por la inflación que causó, fue positivo. Esto fue lo que decía Adam, y me voy riendo ya antes de leerlo porque qué bueno. La segunda derrota demócrata a manos de Donald Trump es estremecedora, nos dice Adam Tooze. Puede cambiar la faz de Estados Unidos y del mundo. Para áreas como la política climática es un desastre sin paliativos. Hay, sin duda, muchas lecciones que aprender de los fracasos de la administración Biden. La idea de que una política fiscal audaz es peligrosa no debería ser una de ellas. Cierro cita. Como te puedes imaginar, no comparto las opiniones de Tooze generalmente. Me gusta leerlo, igual que me gustaba ver jugar a Messi en el Barça, para sentir ese placer doloroso al mismo tiempo. Pero, sin embargo, en este caso estoy muy de acuerdo con lo que dice en ese párrafo y de hecho creo que esto es lo que hará el gobierno de Trump, seguir gastando lo que no tiene. A fin de cuentas, tampoco sería una novedad. Lo de gastar más de lo que tienen ha sido la tónica de los últimos 15 años bajo gobiernos de ambos signos políticos y hay muchos que explican la excepcionalidad de Estados Unidos sencillamente en el hecho de que se ha dedicado a calentar la economía con deuda. De esta manera se ha conseguido que el gráfico de la deuda de Estados Unidos se parezca bastante al del peso de Ronaldo el Gordo tras su retirada del fútbol. El último regalo envenenado que el anterior gobierno le ha dejado y el primer problema al que se enfrentará Trump en su mandato será no el ingente nivel de deuda, sino el hecho de que no se pueda crear más. Un problema que para Bitcoin es una bendición. Así que dale like si tú también disfrutas leyendo chorradas sin sentido, pero bien contadas y al lío. Para esta historia tenemos que remontarnos a 1917, año en que la moda era poner las flores en los vestidos en lugar de esconderlas en floreros en casa y los hombres vestían adecuadamente. En ese año, el Congreso de Estados Unidos se enfrentaba a un problema de Estado que aún hoy es la pesadilla de los políticos: tener que ir a trabajar. Resulta que en esa época el Congreso debía aprobar cada una de las emisiones de deuda, su cantidad y su objetivo. Inicialmente esto se hizo para controlar el nivel de gasto del gobierno, pero conforme el deseo de endeudarse crecía, más pereza daba tener que firmar cada una de estas emisiones, tener que leerse para qué va a dedicarse este gasto y demás. Así que en un momento de lucidez, inspirado por la pereza, que es la madre de la ciencia, decidieron crear la figura del techo de deuda, del famoso techo de deuda, debt ceiling, esta figura de la que seguro has oído hablar. Desde entonces,
el Congreso de Estados Unidos debe juntarse únicamente cuando se alcanza el techo de deuda, es decir, cuando la cantidad máxima de deuda aprobada en la última votación se alcanza, cosa que ha ocurrido a menudo y últimamente ocurre con mayor frecuencia porque debido a la elevada cantidad de deuda y los altos tipos de interés, solo en intereses se les va un montón de dinero dedicado en gasto, digamos, cada año. Este techo de deuda se alcanzó el día 21 de enero de 2025, es decir, un día después justo, casualidad, un día después justo de la llegada de Trump al poder. Días antes, Janet Yellen, la entonces jefa del Tesoro de Estados Unidos, anunció a su gobierno que empezará a usar medidas extraordinarias para hacer frente a los pagos necesarios. Pues claro, el gobierno de Estados Unidos tiene bastantes gastos a los que hacer frente cada día. Tiene gastos en la forma de pensiones, gastos en la forma de ejército, gastos en la forma de canapés en los saraos que se están montando día sí y día no, y además de todo eso también tiene la costumbre de no pagarlos con lo que tiene ahorrado, sino con nueva deuda que emite. Pero claro, como ahora no puede emitir nueva deuda debido a que se ha alcanzado el límite, el techo de deuda, le toca usar esas medidas extraordinarias que en esencia es gastar lo que tienen ahorrado en la cuenta del tesoro. La gente, por lo general, tiende a comprar solo lo que puede pagar, por lo general, pues digamos que el gobierno, por regla general, hace justo lo contrario. Se endeuda para comprar todo. La cuenta corriente del gobierno de Estados Unidos se conoce como la Treasury General Account o cuenta general del Tesoro. Este es el lugar en el que acaban los impuestos que pagan los estadounidenses junto con el dinero no gastado levantado en las distintas emisiones de deuda. Si ves el gráfico del balance de esta cuenta, observarás que con unos 750.000 millones de dólares está bastante más saneada que la mía, primera observación, y segunda, que ésta vive momentos de expansión, en los cuales crece, y vaciamiento, en los cuales, claro, se vacía. Y esto no es porque se lo gasten en las Navidades, sino que cuando Estados Unidos alcanza el famoso techo de deuda, el Tesoro no tiene más remedio que tirar de la cuenta corriente, y es lo que hace hasta que la vacía. Suele ocurrir, al menos es la costumbre, que el Congreso tarda más o menos en ponerse de acuerdo para subir este techo de deuda, para firmar ese nuevo techo de deuda, el tiempo justo que les dura el dinero. Que además, pues da la casualidad que así es también como planeo yo las vacaciones, más o menos hasta donde dé. Curiosamente, durante todo ese tiempo, durante el cual el Estado está, digamos, el Tesoro está gastando el dinero de esa cuenta, el mercado es feliz. Y es feliz porque entra un montón de dinero nuevo. Piénsalo, ese dinero en la cuenta de Yellen, bueno, en la cuenta de Yellen entonces, que ahora es la cuenta de nuestro amigo Scotty, está ahí muerto de risa, muerto de asco, es una riqueza extraída a los ciudadanos en forma de crueles impuestos que en este momento deja de estar ahí guardada para lo que pase o para el por si acaso, porque el por si acaso ha llegado. Entonces ahora empieza a entrar, desde el día 1 hasta que se acabe, empieza a entrar ese dinero en la economía en forma de gasto. Y esto es nuevo dinero neto, nueva liquidez neta que entra en el mercado para favorecer la actividad económica y que principalmente viene a ayudar al precio de los activos financieros. Fascinantemente, podemos calcular más o menos, el impacto que esto puede tener en el activo que más nos interesa, que entiendo que si no sé qué si no estás haciendo aquí, entiendo que debe ser Bitcoin. Pero antes de verlo, si te interesa tener una cuenta corriente con Bitcoin, igual de segura que la que tiene el gobierno de Estados Unidos con sus dólares, te recomendaría que te mirases OnRamp. Y es que OnRamp ofrece un servicio de custodia de Bitcoin que es útil si tú, por ejemplo, tienes bastante Bitcoin o bueno, yo qué sé, tienes un par de Bitcoin que dirías, hombre, un par de Bitcoin tampoco es una locura. Joder, a estos precios ya son 200.000 euros y si tienes eso en casa, pues te puede empezar a generar dudas el tema de la custodia, porque, oye, pues es bastante dinero para tener ahí guardado en casa. Más dudas te debería causar si lo tienes no en casa, sino en una bolsa donde no tienes ningún control sobre ello. Y por tanto, si quieres un sistema de custodia externo, pero que no ceda el control en un tercero,
puedes mirarte OnRamp, porque OnRamp hace justo esto, crea un sistema de custodia en el cual son 3 terceros los que crean un monedero multifirma, 3 empresas independientes dedicadas a la custodia profesional de Bitcoin y que entre ellas crean este monedero que tú controlas y ninguna de ellas puede mover arbitrariamente por sí mismas. Así que es un sistema que externaliza la custodia en 3 profesionales de la custodia. Así que si te encuentras en alguna de las situaciones que he descrito anteriormente y te interesa este tema, mándame un mail a hola@unpodcastbitcoin.com, te explico alguna otra cosa que puedas tener alguna duda y demás, y si eso, pues ya para adelante, que además te dan $250 si te das de alta, si vas de parte mía. Así que nada, mírate eso. Y volvamos al tema, pues Bitcoin. Bitcoin es el activo más sensible a aumentos y caídas de la liquidez. Es el que más disfruta cuando entra dinero nuevo en las economías y el que más rápido lo hace. Muchas veces se habla, de hecho, de Bitcoin como el barómetro de la liquidez. Si el precio de Bitcoin cae, probablemente, o es probable, que el dinero fiat esté escaseando en las economías. Y el dinero fiat puede desaparecer de las economías por muchas razones. Por ejemplo, el hecho de que el dinero fiat vaya a la cuenta esa del tesoro en forma de impuestos es una de las maneras en las que la liquidez se absorbe y desaparece de los mercados. Por eso también cuando se pagan los impuestos en Estados Unidos suele haber ahí unas semanas en las que ningún activo lo hace bien y Bitcoin lo tiende a hacer peor. Pero bueno, como se da el caso de que por lo general esto no ocurre, es decir, por lo general lo que tiende a pasar es que la liquidez se va aumentando porque, como vengo hablando, la deuda va creciendo y la deuda al fin y al cabo es dinero, pues como esto siempre pasa, que la deuda va creciendo, Bitcoin por eso casi siempre está creciendo. Por si te preguntabas por qué sube tanto esto, bueno, pues esa es la razón. Muchas personas, de hecho, se sorprendieron con la subida del precio de Bitcoin de 2023, habida cuenta que los tipos de interés en ese año estaban muy altos y se entendía, por tanto, que esos tipos de interés tan elevados constriñirían o estarían constriñendo, qué palabra más difícil, la creación de dinero. Cuando los tipos son altos, cuesta más endeudarse y por tanto el sector privado tiende a crear menos préstamos. Otra forma de decirlo sería que subir el coste de la deuda sube la dificultad de minar fiat, de minar dólares o de minar euros y por tanto se minan menos. Pero al sector público eso le da igual, se repanfinfla porque el dinero no es suyo. Así que se endeuda lo mismo o más, siguiendo las ideas y teorías de John Maynard Keynes. Michael Howell llama al periodo de finales del 22 y mediados del 24 el periodo de control de curva de tipos que no se llamó control de curva de tipos. Lo que ocurrió en esos meses es que el Tesoro de Estados Unidos, es decir, Janet Yellen y sus minions, controlaron el precio de la deuda de Estados Unidos a base de permitir la entrada de liquidez en el mercado, algo que, claro, subió el precio de Bitcoin. De ahí que, a pesar de que los tipos de interés fuesen elevados, el precio de Bitcoin subiese porque la liquidez se incrementó gracias a este control de tipos no llamado control de la curva de tipos. Concretamente, lo que logró Yellen en esos meses fue vaciar otra cuenta, y es que esta mujer es una máquina gastando, la verdad, y en este caso la que vació fue la cuenta de los repos inversos. Y específicamente se gastaron entonces, en esos meses, unos 250.000 millones de dólares menos de los que hay hoy disponibles en la cuenta corriente del Tesoro. Ese gasto / entrada de dinero en la economía consiguió que el precio de Bitcoin subiese casi un 80%. Este ejemplo es genial, porque es reciente y porque nos da una idea de lo que podría ocurrir en los próximos meses si efectivamente no se llega a un acuerdo para elevar ese techo de gasto o ese techo de deuda hasta que se haya gastado hasta el último dólar en la cuenta del Tesoro. Si se repite más o menos lo mismo, podríamos esperar que con esa entrada de liquidez en el mercado el precio de Bitcoin se mueva de manera similar a como lo hizo cuando la anterior jefa del Tesoro hizo lo que hizo, vaciar esa otra cuenta con todos esos dólares. Y teniendo en cuenta que el Partido Republicano controla hoy tanto el Congreso como la presidencia, se podría acelerar el proceso de ampliar el techo de deuda y que esto no fuese el caso, es decir, que esa cuenta no se vaciase. Pero francamente, yo no sé si esto les interesa. Igual lo que les interesa es gastarse toda la cuenta esa. ¿Por qué? Pues porque llegar, como acaba de llegar Trump y sus colegas al poder, y gastar
Eso es una táctica siempre buena, siempre demostrada para que el pueblo vea con buenos ojos al nuevo gobierno, porque alguien que llega y se pone a gastar hace que la actividad económica se mantenga saludable y encima que el precio de los activos suban, lo cual vuelve a la gente más rica, al menos en sus cabezas. Así que ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no gastar toda esa cuenta? Y ya está. De esta manera, lo que podría ser un problema, que es ese techo de deuda ya alcanzado en Estados Unidos, se podría convertir en un mayor precio de Bitcoin. Algo que, claro, para los bitcoiners no es un problema, aunque para alguno, pues sí podría ser también un problema. Pero ¿qué le vamos a hacer? Hay gente que nunca está contenta. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que es tu momento de votar por el tema que se publicará en la newsletter este fin de semana. Te puedes suscribir a la newsletter en la página web del podcast, unpodcastsobitcoin.com, y recibirás este mail. Y en este mail tenemos dos temas. La semana pasada votamos China y otro tema, ganó el otro tema, así que esta semana China vuelve a estar en la palestra, vuelve a competir esta vez contra el ESF. Hablé del ESF, de este Exchange Stabilization Fund, el otro día en un vídeo. Ahora mismo no recuerdo en cuál exactamente. Es el problema de hacer un vídeo todos los días. El caso es que el otro día llegué, por casualidad, a un ejemplo histórico en el cual ese Exchange Stabilization Fund se usó para algo parecido a lo que planteaba yo en ese vídeo, es decir, para comprar Bitcoin. Entonces, podemos abordar ese ejemplo, ESF, o podemos abordar la historia económica china reciente para tratar de entender un poco en qué punto se encuentra. Así que vota China o vota ESF y vuestros deseos probablemente serán órdenes para mí, probablemente. Y cerremos el mañanero recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que el filósofo, político y demás Francis Bacon. Este tipo, muy activo en su día, claro, cuando estaba vivo, escribió muchas cosas, entre ellos muchos ensayos, y uno de ellos en particular hablaba de la riqueza. Y me viene al caso, claro, el tema de la riqueza. En ese ensayo subrayaba que el dinero se debía utilizar con responsabilidad. Y muchas veces esa responsabilidad tenía que ver con dedicar el dinero al bien público. Enfatizaba que el dinero, cuando se convierte en un fin en sí mismo, puede corromper tanto a individuos como a naciones. Que tú dirás, muy bien, Francis, joder, qué tipo. Pero yo te diría que hablaba por experiencia, pues fue juzgado y condenado por aceptar sobornos. Sobornos que, ya te digo yo, no pensaba usar para el bien público ni mierdas de esas. La moraleja de esta historia es que por muy inteligente que parezca alguien, por muy filósofo que se os aparezca, nunca te fíes de un tipo que te dice qué hacer con tu dinero.